Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito. Soy Jaime Tomás, me acompaña como cada mañana el señor Tony Rodríguez. Y hoy tenemos como invitado al abogado Pedro Duarte Canaán, quien acaba de recibir un galardón en Colombia como el mejor jurista criminalista de América Latina. ¡Diablo! Eso suena pesado. Vamos a conocer los detalles de eso. Buenos días, distinguido abogado. Buen día, señor Jaime Tomás. Extensivo el saludo pues, al señor Tony Rodríguez y todo el equipo que lo acompaña. Muchas gracias. Señor Canaán, háblenos de ese premio que usted recibió. Sí. Una corporación colombiana, International Group Vergara Padilla, hizo un trabajo de campo en 25 países del continente americano, aproximadamente 20 meses, profundizando, y preseleccionaron de los 35 países del continente americano, seleccionan 24 y se organiza el premio Tigre Jurídico Forense 2021, una presea entregada a la trayectoria extendida de juristas, abogados litigantes, peritos, criminalistas, criminólogos y antropólogos. Después de depurar la hoja de vida y todo el trabajo aportado por los profesionales del continente, pues en las instalaciones de la Universidad Remington, una universidad privada de Bogotá, el viernes próximo pasado se llevó a cabo la ceremonia y me correspondió a mí pues representar la República Dominicana, seleccionado entre 14 juristas nacionales, obteniendo 24 puntos, la más alta votación. Es decir que luego de 37 años de ejercicio ininterrumpido en los tribunales de la República, con 15 obras publicadas, 35 años en las aulas universitarias, pues ellos decidieron premiar esa trayectoria. Es decir que la República Dominicana pues estuvo presente. Compitió México, Brasil, Argentina, Panamá, Cuba, Uruguay, Paraguay, un representante de la India. Es decir, fue un evento maravilloso, maravilloso. Doctor, ¿qué es lo que abarca el derecho criminalista? Fíjese, la criminalística es un método científico que se sustenta en leyes. Existen las leyes de la criminalística. Cuando se produce el fenómeno social del crimen, cuando un individuo comete un crimen, entonces corresponde al Ministerio Público realizar la investigación penal y buscar las evidencias y pruebas que le permitirán sustentar una acusación en un juicio criminal. Entonces, el derecho penal se auxilia de la criminalística como disciplina científica porque a través de el método, entonces, ese equipo multidisciplinario determina cómo se cometió el crimen. Fíjese que los criminalistas trabajan en base a preguntas clave. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién o quiénes? Un delito de sangre, por ejemplo.
El criminalista en la escena del crimen hace un levantamiento de un indicio o evidencia y va a determinar a través de la prueba de laboratorio si es sangre humana o sangre animal. Es decir, las razones por las cuales se cometió el hecho, cómo se cometió el hecho. Es imprescindible la labor del criminalista, que es distinto al criminólogo. El criminólogo, como profesional que pertenece al equipo, el criminólogo identifica móviles. Cometiste el crimen por odio. Ahora, ¿cómo tú consumaste ese crimen? Utilizaste un cuchillo tipo Rambo. Las heridas tienen un ángulo o una trayectoria de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, es lo que nosotros llamamos en el lenguaje de la especialización como la semaforización del crimen. Ese equipo de criminalistas y criminólogos, acompañados de un fiscal, entonces identifican la escena, protegen la escena, levantan indicios, levantan evidencias, y todo eso va al laboratorio, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y se realizan entonces las pruebas de rigor para que un fiscal en un tribunal entonces pueda sustentar con resiedumbre, con cientificidad, una acusación eminentemente sólida. Doctor, escúcheme, en ese caso, ¿cuál es el papel entonces del juez de la instrucción? Sí, en nuestro régimen procesal penal, el juez de la instrucción es el funcionario judicial que dirige la investigación. El control de la investigación está bajo la égida, bajo la férula de ese funcionario judicial. Si el fiscal pretende realizar una diligencia procesal, verbi gracia, el fiscal necesita obtener registros sobre servicio local medido ante una telefónica del país para verificar cuáles son los mensajes de textos, llamadas entrantes y salientes. El fiscal tiene que hacerle una petición al juez para que autorice la obtención de esa documentación. La investigación que realiza la Fiscalía está bajo el control absoluto de ese funcionario que es juez de la instrucción. Tiene el poder jurisdiccional y el fiscal tiene el rol de la investigación. Por lo que el juez puede en cualquier momento rechazar una petición que haga Fiscalía si no está lo suficientemente motivada, sustentada a los fines de la pesquisa. Doctor Duarte Canaán, ahora que usted ha establecido la diferencia entre criminalista y criminólogo, a mí me llama la atención porque aquí se usa mucho de forma indistinta, licenciado en Derecho, abogados, doctor en Derecho, jurista, jurisconsulto. Y yo sé que muchas de esas especialidades no corresponden a gente que hasta se hacen llamar, por ejemplo, jurista o jurisconsulto, ellos mismos se hacen llamar así. Díganos la diferencia entre todas esas variedades del derecho. Correcto. Es importante, Jaime, puntualizar esto porque es un tema que comúnmente yo lo abordo en las aulas universitarias y en los distintos foros académicos. Aquí hay extrema confusión con eso. Las universidades no gradúan abogados. Las universidades, luego que tú completas el pensum y presentas una tesina,
o una monografía, la universidad te entrega un título que te acredita como licenciado en Derecho o doctor en Derecho. Abogado, obviamente, si nos vamos a las raíces greco-romanas, abogado es todo aquel que aboga. Usted se convierte en un abogado en la medida en que usted tenga un ejercicio dilatado en los tribunales penales, civiles, administrativos o el constitucional. Entonces, un licenciado en Derecho es un profesional que tiene un título, pero que no necesariamente es abogado, porque no tiene ejercicio profesional, no aboga, no postula, no peticiona, no articula una defensa técnica a favor de un ciudadano. Entonces, no es lo mismo ser jurista que licenciado en Derecho. El jurista se estima que es un profesional acabado, que no solo sabe derecho, porque yo tengo un criterio de que el abogado que solo sabe derecho, de derecho no sabe nada. Se requiere una cultura exquisita para un jurista. Se presume que el jurista maneja los clásicos, maneja la cultura greco-romana, maneja la cultura codificada de los códigos franceses, que maneja el common law, que maneja el régimen federal estatal norteamericano. El jurista ha de entenderse como un profesional que tiene en su haber un bloque de cultura muy extenso. Existe lo que se llaman los consultores. Hay profesionales que se dedican a dar consultas. Son licenciados en Derecho, pero no tienen ejercicio. Y se dedican a dar consultas. Se le dice consultores. El jurista, el abogado, el licenciado en Derecho o el doctor. Por ejemplo, el extinto doctor José Francisco Peña Gómez era doctor en Derecho, con un título validado por la Sorbona de París, pero nunca tuvo ejercicio. El extinto Joaquín Amparo Balaguer y Ricardo era doctor en Derecho, nunca fueron abogados. Diferente al doctor extinto también, don Ramón Pina Acevedo y Martínez, que ejerció la profesión 69 años. Es decir, que es importante que a través de vuestro espacio, la teleaudiencia sepa diferenciar aspectos puntuales. Y jurisconsulto. Jurisconsulto, entonces, es una especie de plus del jurista. El jurista alcanza un plus cuando ese jurista tiene un título de licenciado en Derecho, entonces adquiere el grado. Fíjate que en educación superior existe el grado y existe el posgrado. Existe el cuarto nivel y el quinto nivel. Yo tengo que darte a través de tu espacio un testimonio, por ejemplo, de gratitud a mi familia y a mi esfuerzo. Yo obtuve el grado de doctor en Derecho. Luego obtuve el posgrado con las 4 maestrías. Y luego llego al 5º grado, el nivel más alto en educación superior. El doctorado. El doctorado, que es el PhD. Entonces se diferencia ahí entre Europa y los norteamericanos. Entonces, el jurisconsulto ha de presumirse que tiene ese plus por encima del jurista, que tiene 4º nivel, 5º nivel, y podría ser la más alta expresión de la conceptualización teórica y quizás práctica de un profesional de la toga y el birrete. Doctor, me No da por tiene- llamar.
Escúchame, Tony, ¿no tiene que ese jurisconsulto o ese jurista no tienen que haber escrito algunas obras relacionadas con su profesión? Evidentemente que sí. Que, por ejemplo, cuando una universidad otorga el título honoris causa, evidentemente la universidad debe sopesar cuáles han sido los aportes literarios de esa persona que postula a un título honoris causa. La bibliografía aportada, es decir, cuál es tu hoja de vida, cuáles son tus aportes académicos, cuáles han sido tus aportes a la literatura jurídica de tu país. Entonces, hablar de un jurista, de un jurisconsulto, implica que estamos frente a un profesional que, independientemente de un ejercicio académico y en los foros penales, necesita tener una producción literaria, obviamente, que lo aproxime al estadio más alto, que es ser jurisconsulto. Bien, vamos a colocar unos mensajes. Tony, tú haces la pregunta tan pronto estemos de nuevo. Los mensajes en el cafecito ahora. Muy bien, seguimos en esta presentación del cafecito. Tony, le corresponde a usted preguntar ahora. Bien, ahí yo me da por darle de llamar pasivo judicial. Hay una cantidad de casos que la justicia ha dejado a un lado. Por ejemplo, el caso de la muerte de La Soga, asesinado por sicarios. El caso de la muerte del cirujano, aparentemente lo mismo. El caso de Quirinito, que se murió y no se murió y desapareció y el caso se estancó, se congeló en la justicia. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctor Canán? Bueno, las falencias son muy obvias en nuestra amada Quisqueya. Básicamente, en lo referente al tema jurídico criminal, usted ha citado algunos procesos pendientes, pero pareciera que al Ministerio Público solo les interesa el vedetismo mediático y evidentemente cualquiera pudiese pensar que aquí no están ocurriendo más casos penales, objetos de investigación. Y el caso de, usted citó 3 o 4 casos y se concluyó la investigación de un individuo en la provincia de Santo Domingo que presuntamente raptó, violó y tiró por el mar a una niña de 6 años. Ese caso desapareció de los tribunales. Desapareció del circuito mediático el caso de la joven arquitecta en Boca Chica. Es decir, parece ser que... Tenemos el caso del camarógrafo Newton González. Igual, dejó de ser un caso de valor para la justicia. El caso de un coronel en Mao Valverde, asesinado por ex policías, sale del circuito del vedetismo mediático que acompaña las actuaciones actuales. Entonces, parece ser que en ese ámbito del Ministerio Público hay una agenda muy puntual de trabajar con carácter de exclusividad casos y judicializarlos relativos a presunta comisión de ilícitos penales vinculados con el ejercicio de la política actual. Es decir, que el diagnóstico que puedo compartir con ustedes no es halagüeño, es un diagnóstico ominoso, porque
Estamos hablando de 48,000 kilómetros cuadrados que tiene la isla. Estamos hablando de 11 millones de habitantes aproximadamente en esta parte de la Hispaniola. Y el Ministerio Público está en la obligación de atender e importantizar todo tipo de casos que entran en conflicto con la ley penal. Pero evidentemente lo que logra editoriales, lo que logra ruedas de prensa, lo que origina elogios, fortalecimiento, posicionamiento de una carrera son estos casos. Ojalá que ese mismo ímpetu y ese mismo empuje del Ministerio Público lo destinen a otros casos. Doctor, lo que usted está diciendo es que esos casos le restan objetividad al Ministerio Público. Evidentemente que sí, porque fíjese, apreciado Tony, que la teoría de caso del Ministerio Público no constituye una prueba. La teoría de caso, ¿qué es? Cuando el Ministerio Público solicita al juez de la instrucción la imposición de una medida de coerción, presenta una teoría de caso. Esto es la visión que tiene el Ministerio Público. Esta es la verdad subjetiva del Ministerio Público. Esta es la percepción que tiene el Ministerio Público, pero eso no constituye una prueba. Hay un principio de objetividad. Fíjate que ese principio de objetividad tiene una naturaleza. El fiscal está obligado a investigar, obtener pruebas de cargo y pruebas a descargo. Es decir, que en el transcurso de la investigación, si el fiscal encuentra una prueba que exculpa al investigado, tiene que usarla con el mismo ímpetu que si tuviera pruebas de cargo. Es decir, y eso se ha erosionado mucho, esa objetividad y esa naturaleza del principio del Ministerio Público, y evidentemente ha utilizado la opinión pública y la justicia por aclamación como un empuje. Y cuando se pide condena por aclamación, cuando se pide justicia por aclamación y cuando la opinión pública lo condena antes del juicio, evidentemente que no estamos en una administración pulcra en base a lo que plantea nuestra Constitución, de que se debe respetar hasta el final todo individuo que entre en conflicto con la ley penal. El fiscal está en la obligación de investigarlo. Ahora, investigar a un individuo no significa aplastarlo, porque el objetivo del derecho penal, el objetivo de la norma, no es pulverizar, aplastar a un investigado, no. ¿Quién puede luchar contra el Estado? Un investigado no puede competir con la maquinaria punitiva estatal. Por eso existen los contrapesos. Si bien es cierto que el Estado me puede investigar si entiende que yo cometí un ilícito, no menos cierto es que hay contrapesos y que tú como Estado, tú tienes que respetar una serie de reglas que son vitales en una sociedad que teórica y conceptualmente dice que tenemos un Estado social, democrático y de derecho. Entonces vemos que el Ministerio Público está usando el cirquerismo mediático
está usando el empuje del implacable juicio de la opinión pública para cuando llegue delante del juez ya existe un condicionamiento. Y el juez es un ser humano igual que tú y es igual que yo. El juez ve las noticias de noche y con ese bombardeo que hay en los medios de comunicación, evidentemente se produce el condicionamiento. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, estamos conversando con el doctor Pedro Duarte Canaán, abogado, criminalista, a propósito del tema del vedetismo del Ministerio Público en actos de corrupción. Ahora vemos un grupo de abogados que se han convertido también en periodistas o en gestionadores de crisis. ¿Usted cómo ve este accionar de estos abogados? Fíjese, don Jaime, yo he sido abogado, criminalista, penalista durante 37 años, sin historial político partidarista. He ejercido mi profesión y he ejercido el magisterio. Evidentemente que yo no critico en esta sociedad líquida, porque nos ha tocado a usted y a mí y a Tony, nos ha tocado vivir en la sociedad líquida, donde todo fluye extremadamente rápido y lo que se impone ahora es la economía del mercado. Ni siquiera la verdad, si no tiene utilidad, no sirve para nada. Oiga bien, ni siquiera la verdad, si no tiene una utilidad obvia, ¿de qué sirve? Entonces, esta sociedad del siglo XXI, recuerde que yo soy un hombre análogo, usted también es un hombre análogo, venimos de un bloque generacional distinto. Somos migrantes digitales. Vamos a ver migrantes digitales. Hemos tenido que sobrevivir y dar un pequeño salto para no ser aplastado por la sociedad de los millennials. Entonces, ahora hay una diversidad de licenciados en Derecho, doctores en Derecho, que quieren ejercer el rol de influencer, periodistas, comunicadores. Evidentemente que no soy quien para criticar a nadie. Cada quien que ejerza y haga lo que pueda. Pero yo mantengo una línea muy vertical en el sentido de que el abogado litigante en ejercicio debe ser circunspecto, debe ser formal, debe ser un profesional apegado a la ética. Entonces, fíjese, nosotros a diario somos objeto de críticas muy fuertes de que el abogado es un defensor del crimen. Y les repito que el abogado penalista no defiende el crimen per se, no defiende el crimen como tal. Yo estoy diseñado y formado académicamente para defender garantías y derechos de un cliente judicializado. ¿A qué aspiro yo como abogado penalista, criminalista? A lo único que yo aspiro es que mi cliente sea objeto de un juicio justo. Es la aspiración máxima de un letrado que ejerza el derecho penal.
Doctor, entonces usted cuestiona con eso el uso que se le está dando a las medidas de coerción. Esto de que si no hay preso, no hay proceso. Penosamente es así en la actualidad. La petición de medida de coerción se ha desnaturalizado en su esencia, porque cuando vamos a los textos nos encontramos que una petición de medida de coerción no es ni siquiera una audiencia. Los textos, los maestros, la doctrina, la jurisprudencia, básicamente la jurisprudencia dura, dice que es una vista, ni siquiera tiene categorización de audiencia, es un protocolo, es una mini vista informal donde los terceros no accesan. La fase de la investigación es secreta. Entonces se ha desnaturalizado la esencia. Yo censuro los protocolos actuales que se están llevando a cabo en materia de petición de medidas cautelares. Es un burdo espectáculo de vedetismo trasnochado y evidentemente con una multiplicidad de falencias y distorsiones que nos alejan de la civilización. Fíjate, yo estuve en Chile, en la Universidad Jesuita Alberto Hurtado. Estuve 15 meses en Chile haciendo una de mis especialidades. Y para poder recibir el título, ya en la etapa final, yo tenía que fungir como abogado defensor en una petición de medida cautelar. Ellos le llaman la petición de la medida intramuros o medida de sujeción. Y el profesor me dijo, tienes 7 minutos para que tú como abogado de la defensa hagas tu argumentación. Si te excedes, después de los 7 minutos, pierdes 10 puntos por cada minuto que te excedas. Es decir, la moraleja de la anécdota te explica que hay unos protocolos normativizados aquí totalmente descarrilados. Y todos hemos sido testigos de sesión que una petición de medida cautelar que dura 15 horas, 12 horas, 10 horas. Eso es totalmente anormal. Y fíjate ahora en la más reciente, el 5G. La instancia tiene 634 páginas. Ahí comienza la trampa. No, y que se le esté dando publicidad a ese acto de conocimiento de la medida de coerción. Eso no es para televisarlo. Eso no es para televisarlo. Para permitir acceso a los medios. Pero te decía Tony y Jaime que ahí comienza la trampa. La instancia tiene 634 páginas. No hay un juez aquí en la isla que lea una instancia de 634 páginas en una hora. Eso es falso. Y le presentan a la juez una especie de vademecum. No lo va a leer. Ellos hablan de 15,000 pruebas y va la jueza a revisar 15,000 pruebas. No, eso es una prisión preventiva automática, porque ya la opinión pública lo decidió. Así mismo es. Vamos a colocar unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Ya casi finalizando esta conversación con el doctor Pedro Duarte Canaán,
quien recibiera un galardón como el mejor jurista criminalista de América Latina. Yo creo que es importante que reiteremos esa parte, ese premio, doctor, antes de concluir el programa. Sí. Pues a través de vuestro espacio, informarle a la República, específicamente a la clase jurídica nacional. Dicen los registros que somos 80,000 togados en la parte este de la Hispaniola. Pues compartir con ellos el galardón, el premio que recibí el viernes próximo pasado en Bogotá, Colombia. Un premio a mi trayectoria, un premio a mi dedicación, a los aportes realizados en el campo de la criminalística forense, el derecho penal, en la academia y mis aportes básicamente en la literatura jurídica. Agradezco a International Group Vergara Padilla, que fue la institución que auspició y organizó este premio. Específicamente al doctor Jesús Vergara, presidente de la institución. La presea, el premio, de manera simbólica, pues yo lo comparto con todos los letrados y letradas de la República Dominicana. Creo que es un premio a la clase jurídica decente y capaz. Muchas gracias. Solo nos faltó, profesor, saber en qué universidad usted imparte docencia. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área de posgrado. Actualmente estoy en la UAS, imparto docencia en la Universidad de La Habana, en Cuba, Universidad de San Carlos, en Guatemala, y la Universidad de Morelos, en Guadalajara, México. Es decir, que impartí docencia en la Universidad del Caribe. Me desempeñé como decano de la Facultad de Derecho. Estuve en UNIBE, estuve en Eugenio María de Hostos, estuve en UTESA, estuve en la Universidad Organización y Método. Es decir, que en la Universidad Católica Nordestana. Es decir, que he trabajado en unas 15 universidades. Actualmente estoy en 3 extranjeras y la Universidad del Estado. Muy bien. Muchas gracias al doctor Pedro Duarte Canaán por estar compartiendo con nosotros esta muy interesante conversación. Muy, muy importante, doctor. Muy agradecido. Gracias. Y a usted lo conocí a través de los medios. Inclusive, aprovecho para decir que disfruté enormemente la entrevista que le hicieron el sábado próximo pasado, el señor Francisco Vázquez. Y a Tony lo conocía evidentemente a través de la pantalla chica. Yo espero que cuando vaya a Santiago, pues nos tomemos un café y nos conozcamos personalmente y estrechemos los vínculos. Yo estoy a su disposición aquí en la capital de este quilombo que es Santo Domingo. Muchas gracias, doctor. Terminamos con el cafecito. Gracias, buen día, Francisco Vázquez. Te graduaste, Francisco Vázquez. Terminamos aquí.